en el año, ya no me acuerdo, el siglo pasado, en el año 91, 92, 93, yo empecé a aprenderlo, a practicarlo. Una vez que lo empecé, nunca jamás lo dejé. Eso es algo que me parece que es importante, aun cuando la gente sienta ahora que los que nos puedan estar escuchando puedan decir, ah, no, sí, yo lo dejo, lo agarro, lo dejo. Bueno, cada cual tiene su manera, pero yo creo que hay que darle mucho mérito a la constancia y a la disciplina. La disciplina y la constancia son una cuota de buena voluntad, que es lo que te pide el curso. Se te pide un poquito de buena voluntad, ¿viste? Yo creo que uno tiene que poner un poco de voluntad, disciplina, respeto por el curso, em, paciencia para darle tiempo a que las cosas se manifiesten. Sin ningún lugar a duda, cuando cambias tu manera de ver el mundo cambia, no hay lugar a dudas. Es así y no, no, es irrefutable. Realmente, si vos cambiás la manera de ver una situación, te paraste en otro lugar, definitivamente la situación cambia. En mi primer libro, en el año 96, en el libro Avivate, yo ilustraba a pie de una página antes de que la tuvieras que dar vuelta, ilustraba una taza sin asa, sin la manijita. Y le preguntaba al lector, pero te estoy hablando del siglo pasado, eso después pasó a ser algo común, pero en ese momento realmente yo creí que lo inventaba, seguro que ya estaba inventado, como América. Entonces le preguntaba al lector, ¿esta taza tiene asa? Y por supuesto me tenías que contestar que no, porque no tenía manija. Y cuando dabas vuelta a la página, te encontrabas con el asa de la taza. Yo decía, sí, tenía, siempre la tuvo, siempre la tuvo. Lo que pasa es que desde el lugar en que vos estabas parado no la veías. Y muchas veces doy un ejemplo que aprendí, encarné, que es que en el lugar donde uno está, muchas veces uno puede ver la salida que el otro no ve. Por eso yo actualmente tengo un programa de televisión que se llama Exit, la salida es hacia adentro, y lo que quiero mostrar es que es muy simple, tenés la llave de verdad. Y el curso de milagros es un entrenamiento fantástico para poder alcanzar a entender todas las ideas que acabo de volcar. El entrenamiento y la constancia que se necesita para repetir día a día respetuosamente. Hay un ego ahí que mira y que te ve un año entero repetir frases y dice, ¿qué pasó acá, señora? ¿Qué pasó? Parece que esto va en serio. Por eso digo que es tan importante que ustedes no claudiquen, porque el ego disfruta cuando vos haces 3 días sí, 2 días no. Hay que repetir cada media hora. Oh, bueno, ahora desde la mañana que no la repito. Bueno, ponete alarma. Nosotros usamos mucho los grupos como apoyo. Toda esta gente mucha de la gente que está acá, somos un grupo que nos apoyamos y nos recordamos y somos recordatorio de que no hagas esto y no hagas aquello y no caigas en tentación y esto no lo repitas y eso así no lo digas. Bueno, hay que usar, hay que tener estrategias para poder lograr lo que uno quiere lograr. Y si uno lo que quiere es cambiar su manera de ver, y si uno lo que quiere es defender la paz por encima de cualquier otra cosa, el curso de milagro es fantástico porque hace que no te pierdas. Ya las primeras lecciones, hay alguien que no sabe cómo entrar. Si ayudan, creo que está Claudia Polito pidiendo pista, chicas, del grupo, si le ayudan, que no sabe cómo entrar. El curso te dice con tanta ternura, hay una parte del curso que me fascina, Jorge, me fascina. Debo haber cometido un error porque no estoy en paz. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Debo haber cometido yo
debo haber cometido un error porque no estoy en paz. Y si yo no estoy en paz, ¿quién va a cometer el error? Sino yo. Debo haber cometido un error porque no estoy en paz. Debo haber cometido un error porque no estoy en paz. Qué declaración. El curso de milagro tiene un nivel de inteligencia superior que es una cosa, te tiende cada trampa, es tan astuto, te hace repetir con tu propia voz, debo haber cometido un error porque no estoy en paz. Y él te contesta, quiero que hagas otra elección conmigo, debo haber elegido mal. Quiero que hagas otra elección conmigo, elige de nuevo. Una vez, hace muchos años, hicimos una revista con ese nombre, una revista donde hablábamos sobre estos temas y muchos otros, porque hay gente que puede tener prejuicio con el curso de milagros, como lo tuve yo al comenzar. Para mí era un pasquín. Milagro, aparte la palabra milagro, no me gustaba, me parecía el paralítico que camina, no, no me gustaba, aparte estaba lleno de palabras, palabras que no entendía, con las que... Y bueno, y el curso mismo me dijo claramente, no me importa nada, nena. A mí no me importa nada, no me importa que estés a favor, no me importa que entiendas o que no entiendas, no me importa siquiera si te opones vehementemente a ellas. Yo lo único que te pido es que las repitas, porque repitiéndolas cobrarán sentido para vos. Doy fe, en mi caso y en el de todas las personas que están ahí, que yo conozco, cobraron sentido. Repitiendo las lecciones del curso de milagro, cobraron sentido. Yo mando la lección a la mañana a mucha gente y muchas de mis seguidoras pusieron una sucursal del curso de milagro y también tienen sus seguidores que reciben las lecciones del curso de milagro. Multiplicar es la tarea y la verdad es que lo hemos hecho magníficamente. Multiplicamos, somos multiplicadoras de peces. Este, y mando la lección y mucha gente me dice, ay, porque no entiendo, porque la parte que dice, porque entonces yo vendré, no, callate, silenciate, llévate a silencio y permití que tu mente se aquiete y que ocurra el milagro. El milagro es que puedas ver lo que no estás viendo. El milagro es que puedas ver. Y poder ver es eso que tanto se menciona como la luz, ¿no? Como iluminarse. Me iluminé. Ok. Creo que tiene que ver con que si yo ahora apago todas las luces de esta habitación, ustedes dejarán de verme. Y tiene que ver con la luz. Y si yo apago todas las luces de esta habitación, seguramente me llevaré por delante todo. Sobre todo porque yo ahora en este momento no estoy en mi hogar, estoy en un hotel en Nueva York y no conozco este lugar. O sea que me voy a llevar la cama por delante, la silla por delante, la puerta del baño por delante, todo por delante. Entonces, la luz ha llegado, la luz es necesaria para poder ver que me estoy llevando al otro por delante y que me estoy lastimando y lo estoy lastimando y que lo estuve lastimando todo el tiempo que estuve a oscuras y que con uno solo de los dos que pueda haber ya es suficiente para no lastimarnos. Con uno solo de los dos que pueda haber. Ese corazón que significa, Jorge. Que voy sintiendo lo que tú estás diciendo y asintiendo también que es así. Gracias. Qué lindo. Me encantó tu corazón. Me encantó. Me encantó. ¿Y tú cómo lo vives? Yo lo vivo al día a día también, porque es mucha teoría y si no lo llevamos a la práctica, evidentemente en el intelecto no sirve de nada. Ahí es donde viene lo bueno, cuando lo llevamos a la práctica. Sí. Quizá no es que no sirva de nada, 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 porque las teorías y el intelecto nos sirven para tomar la lección y repetirla.
pero no alcanza con tomar la lección, no alcanza con repetirla, si no la aplicamos, ¿no? Tenemos todos los elementos para hacer el bizcochuelo. No es que sean inútiles. Bueno, de nada te sirve tener ahí la harina, azúcar, huevo y esencia de vainilla. No, de nada me sirve, no, porque cuando me ponga, cuando por fin me ponga a batir los huevos, cuando por fin me ponga de manos a la obra y me ponga en marcha, voy a estar necesitando de esas ideas, ¿no? Que son complicadísimas, que son difíciles de entender. Voy a necesitar esas ideas y voy a tener que batir los huevos. Y voy a tener que esperar el tiempo necesario para que en el horno el bizcochuelo leve y evolucione y se haga y salga y pueda comerlo y pueda disfrutarlo y pueda compartirlo. Así que todo es útil y valioso. Lo que se pide es ese compromiso que el curso te pide, que es un curso obligatorio. Es obligatorio. No, no se te obliga a que lo empieces, pero si lo empezaste, bueno, hay que hacerlo, mami, ¿eh? Ahí sí que es obligatorio. No lo es para la persona que no quiere hacerlo. Bueno, sos libre, andá, chao, hasta luego, comprate el villiquen, comprate otra cosa. Bueno, vos ni sabes de qué te estoy hablando, Jorge. Comprate una revista en el kiosco, pero una vez que lo empezaste, no hay tu tía, ¿eh? Si lo empezaste, hay que seguir. Tenés que seguir. ¿Por qué? Porque el ego tiene que saber que esto va en serio. El ego tiene que saber que esto va en serio. Porque para defender la paz hay que ir a la guerra con el ego. Hoy estaba leyendo una idea de Gurdjieff que decía que la lucha es de igual a igual contra uno mismo y que hasta que uno no entienda eso, nada cambiará. Hasta que no entienda que es con uno y que es una lucha. Las dos cosas, no solamente que es con uno, es una lucha, es una verdadera lucha con vos, con esa máquina loca de decir estupideces, con esa máquina eh, aterrorizada por fantasmas, una máquina enajenada. La expiación es la restitución de la integridad de una mente enajenada. ¿Sabes la cantidad de gente que yo conozco, Jorge? Por suerte cada vez menos conozco gente. No, cada vez menos gente que conozco se defiende de este aparente ataque de vos sabés que estás loco, ¿no? Vos sabés que estás loca, ¿no? La gente, ¿yo? ¿Cómo yo estoy loca? Eh, Primero uno tiene que reconocer que está loco. No puede ser que te estés bañando y que venga una loca arriba en tu cabeza y que diga, no, porque yo mañana entonces cuando yo vaya, entonces yo le voy a decir y él me dijo y yo le dije, entonces yo le dije y él me dijo. No puede ser, no puede ser. No puede ser que le digas que se calle y que a los 3 minutos esté hablando otra vez. No puede ser. Y que venga la culpa y diga, no, porque yo tendría que haber ido, yo tendría que haber llamado, yo tendría que haberlo hecho, yo tendría que haber... ¡Basta! Un minuto de silencio y vuelve al ataque. No, no puede ser. No puede ser. Toll lo describe maravillosamente cuando dice que, yendo hacia la facultad donde él daba las clases, ve en el subte a una mujer que llamaban la loca del subte que habla sola. Entonces la ve que está hablando sola, y la mina muy así, entusiasmadísima, hablando sola, porque sí, porque no, porque le dije, me dijo, le dije, me dijo. Y ve que se baja justamente a la estación donde baja él. Va detrás porque le toca hacer el mismo recorrido, ella entra en la facultad, tipo dice, qué raro, y ve que entra en un lugar, en una oficina de la facultad. Y dice, Dios mío, esta mujer trabaja acá, esta loca trabaja acá. ¡Guau! Bueno, va para el baño antes de ir a tomar la clase y se queda pensando, ¿no? Y qué locura!
Entonces cuando está en el baño, un señor que estaba al lado le dice, perdón, no le entendí lo que me dijo. Y Toll dice, no le dije nada. Bueno, no, porque usted pensé que me estaba hablando a mí. Toll estaba hablando solo, igual que la loca, igual que vos, Jorge, igual que yo. Uno está hablando solo todo el día. Y si eso no es locura, ¿la locura dónde está? Uno está hablando solo todo el día. Y si otro en uno no está escuchando, te toma de rehén. Esa mente enajenada te toma de rehén y te encierra y te asusta, ¡bu! Y te tortura, te secuestra y te tortura, dice Miguel Ruiz. Pueden haber sido muy crueles contigo, nunca tanto como tú mismo. Es impresionante, impresionante. ¿Qué opinas? Totalmente cierto. Pero todo es parte del proceso. Ese está como el cuento del granito de maíz, no sé si te lo sabes, A ver, dale. que un buen día, suponte que yo digo, me vuelvo loco y en mi locura, entonces digo que soy un granito de maíz. Un granito de Sí, maíz es así chiquitico y amarillito. Y empiezo con aquel miedo a cerrar las ventanas y las puertas porque yo soy un granito de maíz y tengo miedo de que los pollos y las gallinas me vengan a comer. sí. Estoy totalmente confundido, estoy totalmente loco. Y mi esposa me mete en el psiquiátrico, a donde paso 6 meses de terapia y aprendo que ya yo no soy un granito de maíz. Y me hacen la evaluación y el psiquiatra me dice, Jorge, ¿qué eres tú? Y yo le digo, bueno, yo soy un hombre. ¿Y qué más eres tú? Bueno, yo soy esposo de Mica. Ajá, pero ¿qué más eres tú? Bueno, pero ¿qué más quieres que sea? Tú no es que eres un granito de maíz. Yo, un granito de maíz. No, un granito de maíz es así chiquito y amarillito. Ah, bueno, entonces te voy a dar de alta porque ya tú sabes que no eres un granito de maíz. Y yo le digo, no, yo no me puedo ir de aquí, pero ¿por qué no? Porque yo sé que no soy un granito de maíz. Pero los pollos y las gallinas que están afuera no lo saben y me pueden venir a comer. Ay, no, Dios mío. Y entonces ese es el proceso. Entonces vamos descubriendo poquito a poquito. Sí, yo soy algo más que un granito de maíz y sigo peleando con el mundo y sigo creyendo y sigo viendo todos esos pollos y gallinas afuera también. Bueno, me deprimiste, Jorgito. No, esa no era la idea. Si La idea era que querías deprimirme, lo lograste. No, sí, no. somos eso y tenemos que reconocer eso, que nos parece que ya estamos curados, que nos parece que ya entendimos, que nos parece que sí, que no, que ya tengo muy claro que no soy ese granito, pero los otros, ¿viste? Los otros. Es un muy buen dato, es un muy buen dato. Creo que me parece que lo que más resalto de ese cuento es que nos darán de alta verdaderamente cuando dejemos de ver pollos y gallinas en el afuera, personas que nos puedan venir a hacer daño, ¿no? Pollos y gallinas, en este caso como en el cuento. Me parece interesantísimo el cuento, muy interesante. Ya estoy haciendo la analogía y no alcanza entonces con creer que me curé porque ya sé que no soy un grano de maíz. El alta verdaderamente me lo van a dar cuando yo deje de ver pollos y gallinas. Lo voy a usar muchas veces este cuento, Jorge, te lo agradezco muchísimo, no lo conocía. Qué ¿Sabes qué bueno, qué quiero bueno. Que hacer? seguimos en la Porque locura. Sí, Claro, sí. quiero hacer algo, Jorge, porque me pareció que este encuentro tenía que ver con la practicidad y con el aplicar. Y entonces a mí me gusta mucho conocer a la gente que no conozco y saber de la gente que no conozco
¿Quién todavía se siente enredado y quién todavía sigue viendo pollos y gallinas? ¿Y quién todavía no pudo salir del lugar donde se encuentra? Porque quizá nosotros podemos darle otra mirada, ¿no? Buenísimo. Entonces Hagamos me lo que tú sientes. gustaría que, Estoy. sí, vos estás ahí como moderador, a ver si hay alguna persona que pueda conversar conmigo, de las personas quienes no me conocen. Estaría muy interesante que alguna persona que no me conozca pueda dialogar un ratito conmigo. Total, estamos lejos, yo voy Claro desde que sí, aquí. aprovechemos que tenemos a Silvia aquí. Y sí, Todos aquellos que tengan una pregunta pueden levantar la manito, abrir el micrófono y vamos a aprovechar. bueno, esto también nos describe, porque si estamos acá, ¿para qué estamos? ¿No? Si estamos acá reunidos, ¿para qué estamos? Yo estoy para mostrar la práctica. Así que coherente con la convocatoria, quiero mostrar en la práctica y poner en práctica y mostrar cómo se pone en práctica. Yo lo estoy haciendo. Jorge, murió mi marido en estos días, va a ser un año. Y yo lo amaba muchísimo, un compañero que lo amaba y lo quería, lo apreciaba y lo lamento muchísimo, lamento que él no haya podido vivir más porque le gustaba la vida. Y también lamento no poder abrazarlo. Tengo muchísimas ganas de abrazarlo y no lo puedo abrazar. Y sé que no lo voy a volver a abrazar nunca más, lo cual agrava el dolor, ¿no? Porque una cosa es no lo puedo abrazar ahora, pero cuando llegue a Argentina lo recontraabrazo. No lo voy a abrazar nunca más, su cuerpo no está más. No soy un cuerpo, soy libre, sí, pero yo tengo ganas de abrazar el cuerpo, ¿sabes? Entonces, yo estoy aplicando las ideas del curso de milagro. Yo estoy ayudándome con el curso de milagro. Yo estoy aplicando todo, abrí el baúl de las herramientas de estos 30 años y las estoy usando todas, todas, porque el dolor es muy profundo, muy profundo. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarme. Una persona que está sola, tengo un montón de familia, un montón de amigos, pero la vida en sí ahora estoy sola. Siempre estuve 50 años, estuve al lado de ese hombre. Y antes de ese hombre con mi padre. O sea, siempre tuve esa figura al lado. Y ahora resulta que soy mi padre, aparte de mi gran padre. Y ahora resulta que soy tutora de esto. Y ahora resulta que me cuido sola. Ok. Y para eso uso el curso de milagros. Entonces, vuelvo a proponer a la gente para que sea coherente, porque si no, no tiene ningún sentido que hayan estado en esta reunión. Ningún sentido. El sentido lo tiene que levanten la mano y que digan, Silvia, escúchame, te quiero preguntar, pero yo hace 30 años que hago el curso de milagros. Una persona que lee geografía 30 años, todos los días, tiene que saber cuál es el río más largo del mundo, loco. Así que me Así es. gustaría que aprovechen y que me pregunten, mira, Silvia, yo no estoy pudiendo porque económicamente estoy para atrás. No hay con qué darle. Me está mal, tengo problemas económicos. Silvia, la verdad que no sé, pero yo estoy muy mal porque siempre me tocan los mismos tipos y me estoy separando otra vez. Ya me separé 2 veces. Bueno, algo, que me cuenten algo. Vos, Jorge, ¿vos conocés a alguna de las personas que está acá en la sala? Sí, conocemos varios. Perdón, Bueno, Los vuelvo a animar. Ahí ya se claro. animó alguien. Vamos a ver. Vamos, Marisol. Dale. perdón. Yo soy Marisol, la asistente de Silvia, y tengo gente que me escribe en privado y me dice que están en sala de espera. No sé si Jorge podría verlo y si los acepta para que ingresen. Sí, los veo a todos, pero no tengo más nadie en sala de espera. Bueno, lo reviso, Hay que decirle gracias. que vuelvan a entrar. Marisol, voy a hacerte coanfitriona para que también puedas darle entrada por si Muchísimas acaso. gracias. A ver, Bueno, ¿quién se entonces, anima? Aprovechemos. es raro, ¿no? Oye, Silvia, Es yo creo que raro. estamos cada vez mejor ¿Por qué lo dices? porque ya se animó Catherine. A ver, Katherine, vamos. Hola, hola, Katherine. Hola,
¿Cómo Boa estás? noite. Hola, Estamos, buenas noches, mi amor. estamos bem. Estamos falando do Brasil. Bueno, ahí la tenemos a Claudia que va a ser de traductora cuando yo no entienda algo o vos no me entiendas a mí. ¿Vos me entendiste lo que dije? Sim, sim. Perfecto. A minha Si yo no te pergunta entiendo, sí. nesses anos todos, né? Houve algum momento em que você é, passou a não acreditar no curso ou jogar ele fora, como muitas pessoas dizem, né? E se isso aconteceu, se houve uma retomada e isso teve algum ensinamento para você? Silvia, Ok, Catherine está preguntando que sí. si tú alguna vez tuviste una situación en donde hayas querido botar el curso de milagros por la ventana, que te hayas molestado con el curso y que si hubo un momento de transición, ¿cómo hiciste para retomarlo en esos momentos? Bueno, no fue mi caso, porque mi caso fue antes de abrir el curso. Antes de abrir, yo me enojé mucho cuando lo compré. Cuando yo me llevé el curso de la librería a mi casa, estaba muy enojada por haber gastado mucha plata al divino botón. Me parecía una tontería haber gastado semejante cantidad de dinero para un curso tan pesado que no me lo iba a poder llevar en el colectivo para ir leyéndolo. Para mí había cometido un error con ese curso. Estaba enojada con Luis Hay porque Luis Hay me lo había recomendado. Luis Hay hablaba del curso de milagro y hablaba del curso de milagro y como dice un curso de milagro y como dice un curso de milagro y al final yo tenía ese libraco incómodo, lleno de palabras que no me interesaban en absoluto porque además yo no era lo que acá en Argentina se llama chupacirio, sí, así. Acá en Argentina se llama chupacirio, los que son muy religiosos y los que están todo el día con que Dios, que Dios, que Dios, que Dios, hermano, que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga. Yo era anti todo eso. Entonces, sí, estaba muy molesta con haberlo comprado. Además, estaba molesta conmigo por no haber sabido decir que no a la persona de la librería que se lo había encargado. Me dio mucha vergüenza que yo se lo hubiera encargado. Dije, ahora ya se lo encargué, se lo tengo que pagar. Le podía haber dicho, no, señor, muchas gracias. Mire, yo no sabía que iba a salir tanto. Me lo tuve que llevar. Estaba enojada conmigo por no haber dicho que no, estaba enojada por haber gastado esa plata, estaba enojada con Luis Hay porque me pareció que lo que ella hablaba no era tan grande. Y bueno, y las veces que lo abrí lo volví a cerrar porque decía, esto es una porquería. Lo abrí y lo cerraba, lo abrí y lo cerraba, lo abrí y lo cerraba. Hasta esa maravillosa, mágica frase de es repitiéndolas como cobrarán sentido para vos. Entonces, después hubo gente que me dijo que tenía que haber sido en orden, que yo tenía que haber estudiado primero el texto y que después tenía que haber pasado a las lecciones y que luego tenía que haber, bueno, hubo gente que me dijo, tenías que haberlo hecho de otra manera. No sé, gracias a Dios yo fui directamente a las lecciones porque yo no podía arrancar con el texto, no podía, me embolaba, me aburría, no podía. Pero una vez que empecé con las lecciones y me senté y dije, bueno, a ver, nada de lo que veo significa nada. La verdad, yo tengo ahí un póster en la cabecera de la cama de New York. Hay un puente que ni siquiera sé qué puente es, con un montón de edificios. Nada significa nada, la verdad. Ese póster para mí no significa absolutamente nada. Nueva York para mí no significa absolutamente nada. La fiesta de ayer, del 4 de julio, el Día de la Independencia de esta gente, no significa absolutamente nada. Eso no es despreciativo. No tiene significado para mí. La verdad, no tiene significado. Ahora bien, esto que me lo regaló una chica que yo la quiero tanto, esto sí que significa. No, para. Que nada significa nada. Bueno, está bien, no significa nada. Este perfume me regaló, ella me lo esta que la quiero tanto, este perfume sí que significa, porque además me acuerdo que me lo puse, y digo, no significa nada. Y enganché. Y cuando me quise acordar, estaba yo conmigo, ya desde la primera lección. Yo logré una relación conmigo, empecé a tener una relación íntima conmigo.
En el momento en que yo estaba haciendo la lección del curso de milagros, no estaba pensando en nadie, no le estaba echando la culpa a nadie, no estaba juzgando a nadie, un ratito nomás, pero en ese momento estaba yo conmigo. Bueno, a ver, nada de lo que veo significa nada, eso sí, no, no significa. Bueno, eso sí, eso no, eso sí, eso no. Ok. Y al día siguiente, la gran revelación. La gran revelación. Ya con la segunda lección supe que esto iba a andar bien. Nada de lo que veo significa nada salvo por el significado que yo le di. Fue tan claro para mí porque posé mi vista sobre un cenicero de madera que había hecho mi padre el primer día. Nada de lo que veo significa nada, miraba el sillón, no significa nada, miraba eso, no significa nada, miraba, ay, pero el cenicero que hizo mi papá, que además de mi papá me dio el más lindo, hizo un montón de cenicero, partió la madera así, y le hizo los cositos para poner el cigarrillo, pero el mío era el más lindo, él me dijo que era el más lindo. Oh, Freire, ese cenicero no significa nada, vamos. Bueno, está bien, ese cenicero no significa nada, puta madre. Al día siguiente, salvo por el significado que yo le di, me quedó tan claro, tan claro. Me imaginaba a la gente entrando a mi casa, era un cenicero tan grande que yo lo ponía en el piso muchas veces. Solamente lo acercaba a la mesa ratona cuando alguien estaba fumando. Yo en ese momento no fumaba, venía alguna visita, levantaba la gran madera y la ponía ahí en la mesa ratona. Y yo decía, la verdad es que la gente que no sabe, ni siquiera sabe que eso es un cenicero, no lo reconoce, es un cacho de madera tirado en el piso. Es un pedazo de madera rústica tirada en el piso. Me quedó tan claro que significaba para mí lo que no significaba para otros. Y que era importante para mí. Y ahí lo hice extensivo. Me gusta mucho la analogía, me gusta aplicar una misma idea para un montón de cosas, porque es así. Porque todo es epítome, porque no hay cosas grandes ni pequeñas. Y entonces pensaba, yo puedo estar sintiendo algo, pero el otro tiene todo el derecho de no sentir lo mismo. El otro tiene todo el derecho de estar sintiendo otra cosa. Y de hecho el otro es diferente. Nació en otra casa, tuvo otras experiencias. El otro puede no sentir lo mismo que yo. ¡Wow! Es un montón. Esas dos lecciones, las dos primeras lecciones, son un montón. Un montón. Y después el curso, para colmo, te hace repetir más o menos la misma idea, no entiendo nada de lo que veo en esta habitación, no entiendo nada de lo que pienso, no entiendo nada no entiendo nada de nada, no entiendo nada de nada. Te va poniendo en un lugar de humildad, ¿no? De reverencia, de ir al silencio, la verdad que yo no sé nada, yo no sé nada, no sé nada, no sabemos nada, pero de verdad que no sabemos nada. Y nos encontramos dentro de 10 minutos hablando como si supiéramos, ¿eh? Porque a mí me pasa ininterrumpidamente. Estas ideas que estoy mencionando las tengo súper claras. Apagamos la camarita, dentro de 5 minutos estoy hablando sola. Digo, Freire, Freire, ¿qué dijimos recién? Estuvimos hablando recién que yo tengo una suerte bárbara porque me dedico a eso. Por eso siempre incentivé para que hicieran. De verdad creo lo que dice André Medio, no hay mejor manera de aprender que enseñando. Porque cuando uno enseña, cuando uno comparte, no haciéndose el maestruli, sino que cuando uno comparte lo aprendido, uno aprende y cuenta al otro lo que acaba de aprender, reafirma el concepto, porque se aprende mediante la repetición. Por eso las lecciones se repiten. Hay lecciones que se repiten. Ay, qué lindo. Cuando pones un corazón me da un... Lindo. Hay lecciones que se repiten cada 15 minutos y no es caprichoso. Yo empecé a notar una inteligencia en el curso que me hizo tenerle un respeto fantástico, además de
la romántica, además del amor con el que en el texto te dice que te acompaña amorosamente, como realmente como un padre toma de la mano a su hijo y le dice que no hay nada que temer. Hay partes del curso, en el texto sobre todo, que tienen un nivel de ternura especial, intransferible, ¿no? Llegan a una fibra muy especial, muy especial. Bueno, no sé si la señora Catherine, y a ti te ha pasado, Catherine, a ver si le traducen, ¿te ha pasado que lo has tirado por el aire varias veces? Não, nunca aconteceu também comigo. Eu estudo há mais ou menos uns 10 anos, né? E também nunca aconteceu comigo, mas me veio essa pergunta na mente e a sua experiência sobre as primeiras lições foram muito engrandecedoras, assim. Foi muito bom ouvir. Ah, gracias, mi amor. Bueno, Muito muchas obrigada. gracias. Gracias. Bueno, ojalá que lo sigamos siempre al curso. He conocido gente en el camino que ha dicho, sí, yo lo hice una vez, mi vida. Sí, yo lo hice una vez al curso, ¿eh? Sí, yo una vez lo hice, mi amor. Yo hace 30 años que lo repito, lo repito, lo repito, y todavía la loca está en la ducha. Donde más escucho es en la ducha. Dice la neurociencia que tiene una razón, que como el movimiento es mecánico, cuando estás bajo la ducha hay una mecanicidad que hace que la mente pueda, mientras estás haciendo otra cosa, con las manos, con el cuerpo, la mente no tiene nada que hacer, porque el cuerpo ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando se ducha. Entonces, ese momento es clave. Quizá cuando estés haciendo otra cosa que merezca tu atención, interrumpís a la loca que viene a hablarte, pero en la ducha no. Así que yo aprovecho para encontrarme con ella. Tengo una espía ahí y vamos a escuchar las pavadas que dice para ver con qué alucinaciones se viene hoy. Cree ver monstruos y pollos y gallinas. Y pollos y gallinas, Así mismo. sí. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? Lo interesante sería que sea algo acerca de la vida, ¿no? Algo en lo que estén así como un nudo, como algo trabado, como algo que no puedan ir adelante y a ver, a ver, a ver, a ver. Hola Silvia, Sí, vamos, Laura. Hola, hola Laura, gracias. hola Silvia, nosotras nos conocemos. Yo soy de Mendoza y hemos estado juntas, Ah, mi amor, estuve en Mendoza ahora el año pasado, ¿verdad? ¿Desde ahí ¿sí? me conoces? Ah, Sí, ok. hicimos en el Chayao un taller de dibujo. Ah, mi amor, sí. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, yo quiero hacerte una pregunta. Por favor. ¿Cómo aplicás el curso de milagro en las relaciones, que es lo más difícil? Por ejemplo, cuando te fastidia tu pareja, cuando te fastidia un hijo, ¿cómo silencias la mente para no engancharte con ese afuera que te está o recriminando algo o te está echando en cara algo? ¿Cómo aplicas el curso? Mira, yo mezclo muchas cosas que están en el curso, pero que con otro título a mí me resultan así como más rápidas. Están en el Sí, curso. Las ideas de Ho'oponopono, gracias, lo siento, te amo, están todas en el curso. sí. No sé si Morna Simeona leyó el curso de milagros, si el doctor Lee leyó el curso de milagros, yo no lo sé, pero todo lo que dicen todos está en el curso de milagros. Renglón más arriba, renglón más abajo, si le haces una buena lectura,
todo está ahí, todo está en el curso de milagros. Pero a mí me resulta fácil, para las relaciones, pensar que yo contraté al otro, que el otro es el muñeco de madera y que yo soy el ventrílocuo, y que yo le estoy haciendo decir lo que en verdad yo pienso de mí. Cuando vos recién yo sentía que vos, y puedo equivocarme y necesito que me corrijas, yo sentía que vos te sentías criticada por los otros. Sí, ¿Puede ser? ¿Puede ser? sí, 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 por mi Bueno, hija. bueno, bueno, mi amor, vos te estás criticando, Laura. Vos te criticás. Así que es interesante tener ese sentimiento de gratitud para con tu hija que te muestra la proyección. Porque todo es una proyección, te explica el curso. Estamos proyectando permanentemente, como en el cine se proyecta acá atrás, lo ves ahí adelante, pero está ahí atrás. Lo ves en la boca de tu hija, pero está acá atrás. Y acá está en juego el concepto que tenés de vos y el concepto que tenés de tu hija y el concepto que tenés de la relación de madre e hija. Son todos conceptos, todos Ujú. conceptos. Entonces, te sentás y decís, ¿cuál es el concepto que yo tengo de mí? ¿Yo realmente creo de mí que soy esto que describe mi hija? Date tiempo, quédate en silencio y fíjate. Trata de buscar la coincidencia, no de pelearte con la idea. Vamos a trabajar a favor de la idea, de querer descubrir de qué se trata todo esto, no de defenderme. ¿No será que yo, sí, así sería la actitud correcta, ¿eh? ¿No será que yo pienso eso, che? Así se empezaría el planteo. ¿No será que yo estoy pensando que soy lo que me dice mi hija que soy? Ahora, otra. ¿No será que yo creo que mi hija piensa eso porque mi mamá... Ahí empezá a jugar con eso, empezá a dudar de vos, de tu palabra, de tu enojo, de tus emociones, empezá a relativizar y empezá a pedir la expiación de una mente que está enajenada. Es muy probable que estés viendo visiones. Y como en el cuento de Jorge de verdad, seguramente estás viendo ahí gallinas y pollos. Por más que gracias al curso de milagro o a la evolución que hayas elegido, el camino que hayas elegido para evolucionar, ya no te sientas el granito de maíz. Pero tu hija te muestra como pollo que vos seguís pensando eso, que seguís pensando eh, en que así se relacionan madre e hija. Quizá vos también peleabas con tu madre, quizá vos también has criticado a tu madre en su momento. Y ahora la cosita da vuelta. Es interesante que uno se analice, se vea, digamos. No hablo de psicoanálisis, hablo de analizar, llevar al laboratorio y analizar, y ver y desmenuzar, y soltar las certezas, ¿no? Manejarse con, puedo estar equivocado, capaz que nada que ver con lo que estoy diciendo. Hay una autora muy interesante. A mí me gusta mucho complementar al curso. El curso es el eje. El curso es el eje innegable. No adhiero mucho a fanatismos. Personas que dicen, no, yo hago el curso y nada más que el curso y no hago ninguna otra cosa que no sea el curso. A mí me parece bien que no se pueda creer en dos dioses cuando hay un opuesto. Si son dos fuerzas opuestas, se neutralizan y terminamos no entendiendo nada. Ok, pero cuando suma Byron Katie con el método de amar lo que es, suma al curso. Suma, el curso no necesita que nadie le sume nada porque el curso es. Pero a veces nos pasa que no entendemos. Por eso estamos los que estamos, por eso hablamos los que hablamos. Y por eso escuchan los que escuchan.
porque todavía no enganchamos. Yo me lo repito y hay cosas que todavía no engancho y vos lo escuchás y hay cosas que no enganchás. Y bueno, aquí estamos. Y aquí estamos. Y seguramente lo vas a lograr, pero renunciando a tus certezas, Laura. No es tan así como vos te crees y no te critican tanto como vos crees. Y hay elogios que vos no los escuchás, porque no tenés el oído preparado para escuchar el elogio, tenés el oído preparado para escuchar la crítica. Y entonces muchas veces estoy con una compañera de trabajo y entra alguien, ¿viste cómo me miró? No vi que te mirara. No solo que no te miró mal, ni siquiera te miró. Ah, ¿viste? Ni siquiera me mira. O sea, dale. A la larga voy a terminar queriendo hacerte creer y creyendo y reafirmando que esa persona me miró mal. Poné en duda esas certezas. Y eso quiebra la situación. Y ahí, en esa fisura, puede llegar a entrar la idea de mañana del curso de milagro. Ah, me viene justo, claro, pero ¿por qué? Porque el día anterior rompiste un poco, hiciste una fisura. ¿Con qué? Con la duda, con el renunciar a tu certeza. Gracias a eso, algo aflojaste y algo entró. ¿Cuántas personas de las que nombraste sentís que te critican? ¿Tu hija y quién más? No, mi hija solamente. Tu hija solamente. ¿Y qué critica de vos, Laura? Ella, tenemos muy buena relación, pero cuando, yo no sé si es porque ella en su vida todavía no se compra una vida, porque tiene 26 años y todavía vive conmigo, entonces no sé si su frustración de todavía no poder salir al mundo hace que a veces esté muy mal, eh, no se lleva muy bien con mi pareja, que es un taurino muy duro y es muy, y chocan mucho los dos. Entonces, cuando a ella le pasa algo con él, con mi pareja, me ataca a mí, diciendo que ese no es una persona que yo me merezca, que no es un buen tipo, que, bueno, empieza a criticar un montón de cosas de mi vida. Él hace 18 años que está conmigo, o sea que hace, cuando ella tenía 9 años, él aparece en mi vida, y al ser tan estricto, ella dice que la ha marcado, que no la ha respetado. Como yo no me hago respetar por él, yo no creo que sea así, creo que es un tipo respetuoso. Lo que pasa es que tiene una forma muy dura de decir las cosas, entonces ella, que es muy sensible, se larga a llorar, se siente mal, se siente que, bueno, y entonces me ataca a mí, que yo no la he cuidado cuando ella era chiquita de todos esos ataques que él hacía. Y él lo que hacía era educarla. Él la ayudaba, la educaba de una forma rígida, dura, pero la educaba. Y bueno, el ataque es ese, que yo no la Espera, defendía. me gustaría, Laura, me gustaría, después vas a seguir hablando el tiempo que quieras, pero me gustaría para poder ir diciéndote de a poquito algunas cosas que sentí. Lo primero que sentí como hija, porque cuando vos hablas yo me tengo que poner en el lugar de ella, no tengo que ponerme en el lugar tuyo, ¿sabes? Sí, Salto un poquito, ¿eh? Yo entiendo dónde estás, entiendo todo, o creo entenderte, pero yo tengo que ir al otro lugar para ver qué cosas tuyas hacen que el otro reaccione como reacciona. ¿Se entiende? sí. Entonces yo me puse ahí y a mí no me gustó que me dijeras que ya tengo 26 años. ¿Qué querés que me vaya de casa, mamá? Espérame. A mí no me gustó. A mí no me gusta que vos me digas que yo ya tengo 26 años y que me digas tan irónicamente, despreciativamente, que me compre una vida. A mí no me gustó. Eh, no me gustó por todo lo que implica. Comprarte una vida es un término muy despreciativo que usan los pendejos para ponerle límite a los viejos cuando sienten que están desubicados, que se meten en la vida del otro. Ah, pues comprate una vida. Cuando te quieren hacer sentir que no servís para nada, que no tenés vida propia, que te metes en la vida de los otros, que, bueno, es un insulto.
es un insulto. Quiero mostrarte esto porque si estamos hablando de relaciones, la base es malísima. Porque sin querer, con tan pocas palabras, estás hiriendo tanto. ¿Querés que se vaya? ¿Que se compre una vida como sinónimo de estás al pedo en la vida? ¿Querés que se vaya? Porque tiene 26 años. No está bueno. Eso no está bueno. Yo, mamá, que me haga sentir eso no está bueno. Entonces, por supuesto que te voy a atacar y por supuesto que me voy a defender con ataque y por supuesto que te voy a criticar y por supuesto que voy a tratar de herirte tanto como vos me herís a mí. Ok, eso por un lado, guárdatelo. Por el otro lado, lo que yo siento cuando hablas es algo que hacemos todos y ahí a los demás les voy a hablar. Y a mí, que estoy acá, también me veo acá, hay un montón de caritas, está la mía también, así que a mí también me habla. Mirá, en la clase de hoy hablaba con mis alumnas de toda mi vida, viejas alumnas, acerca de algo que me dijo una vez mi marido cuando recién nos casamos, cuando nos llevábamos muy mal, yo todavía no conocía el curso. Todavía no había aprendido a recitar cualquier error que cometas. Yo habré de corregirlo tiernamente por vos, porque de tu hermosura depende mi salvación. Igual, ahora que nombro esa frase, la terminé por respeto, pero a mí me gusta el comienzo de la frase. Cualquier error que cometas yo habré de corregirlo por vos. No sé si me salvo o no me salvo con esto. No sé si de tu hermosura depende mi salvación. No es lo que no es lo que más me gusta de la idea. Lo que más me gusta es que cualquier error que cometas, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo habré de corregirlo tiernamente por vos. Qué lindo, por Dios. Bueno, yo no conocía el curso de milagro, lamentablemente, y no repetía esa idea todavía. Entonces no, me peleaba, gritaba y decía cosas como vos, por supuesto, como los seres humanos, y cometía errores. Y él una vez charlando me dijo, yo siento que vos, y ahora no me acuerdo, en la clase puse el ejemplo de, yo siento que vos no me querés, suponete. Y yo horrorizada dije, pero ¿cómo se te ocurre pensar que yo no te quiero? No, no, pará. Yo no dije que no me querés. Yo dije que yo siento que no me querés. Yo no sé cómo a ese hombre no lo declararon genio, porque él no había leído el curso de milagro tampoco. Y no había estudiado psicología. Un genio total, le salió de esa espontaneidad del diamante en bruto que dice, no, pará, es lo que yo siento, nena. Y lo que yo siento es inobjetable. Lo que tu hija siente es inobjetable, Laura. Tu hija siente lo que te dice. Pero no, nena, nada que ver. Pero nada que ver. Él es un taurino temperamental que tiene una verruga y que tiene un callito y que tiene... ¿Qué me importa lo que me decís? A mí no me importa lo que me decís en defensa de ese tipo. No me importa, yo te estoy hablando de mí. A ver si me mirás, mamá. Te estoy hablando de mí y te estoy tratando de llamar la atención. Porque vos metiste un tipo en mi casa y no me pediste ni permiso, ni autorización, ni me preguntaste si me gustaba. Metiste un tipo en mi casa, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y desde entonces que te quiero decir lo que siento, y vos decís callate porque es de Tauro, callate porque tiene mal genio, callate porque lo dice así, pero en el fondo es bueno, callate, pero no, callate no. Es lo que yo siento. Háblame de mí, mamá. Hablemos vos y yo. Háblame de lo que me pasa a mí, hablemos.
No lo defiendas. Y no lo defiendas no significa, cuando muchas veces decimos eso, muchas veces en la vida de pequeños, con problemas con nuestros hermanos, no lo defiendas. Muchas veces decimos no lo defiendas. Y no lo defiendas no significa lo que uno escucha, significa mucho más. Escuchá lo que yo te digo, no lo defiendas, escúchame a mí. Entonces, cuando vos tengas una mirada más compasiva y cuando te pongas verdaderamente en el lugar de ella, eso se llama ahora empatía, cuando realmente te pongas en el lugar de ella y puedas empezar a usar la palabra yo te entiendo, hija. Te entiendo, hija, lo que decís. Pero no, te entiendo, hija, lo que decís, pero él es de Tauro. No, 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 no. No, 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 no. Te entiendo, hija, lo que decís. Entiendo lo que decís, hija. Entiendo lo que decís, hija. Te entiendo lo que decís. Y nada más. Sí, te entiendo. Y porque vos no dijiste lo que... Entiendo, hija. Entiendo lo que decís. Entiendo lo que te pasó. La verdad es que no me di cuenta. No me di cuenta. Vos me tendrías que haber defendido. Entiendo lo que decís. No, no, no te vi, no lo vi así, no lo vi de esa manera. Entiendo. Y nada más. Y nada, yo te entiendo, pero vos entendeme a mí también que yo... No, nada más. En el lugar del otro y nada más. Entiendo lo que decís. Y nada más. Vos vas a ver un milagro, Laura. Porque uno ve el milagro cuando dice, para, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que cambió todo? ¿Cuándo cambió todo para bien así? ¿Cómo fue? Por arte de magia. ¿Cómo fue? Cuando dije que la entendía, solamente por decirle te entiendo. Sí, solamente por abrazar el sentimiento del otro. Te acompaño el sentimiento. Solamente por quedarte en silencio al lado del dolor del otro, comprendiendo con una mirada compasiva y nada más. ¿Qué opinas acerca de lo que dije, Laura? En todo opino que es así. O sea, lo que vos me decís, ella casi llorando me decía que yo no que yo la había cuidado físicamente, pero no en sus emociones, como que no había dado lugar desde pequeña a sus emociones. Ok, Bueno, y bueno, y es ahí como uno, vos decís que yo sí, creo que hice las cosas eh, de la mejor manera. Aparte, no tan chiquita, pero hace unos años estuve conducida por Victoria Capa, que yo trabajaba con ella. Eh, Ella muchas veces me decía, ella ya es grande, tenés que sacarle la teta a ella y darle la teta a tu pareja. Entonces yo, que soy muy obediente cuando tengo una maestra como vos o como fue Victoria en ese momento, sin sacarla del escenario, porque para mí mis hijos son lo más importante, pero siempre me ha costado porque he estado en el medio de cuidar mi pareja y cuidarlos a ellos. Son dos mis hijos. Eh, entonces, bueno, quizás me he confundido y no he percibido o no he escuchado tanto su necesidad. sí, mira, te voy a decir una cosa. No se puede sacar de contexto lo que alguien, como en este caso nombraste a Victoria, nos recomienda en un momento determinado para una situación determinada. Porque entonces, dentro de un año vas a decir, no, porque como Silvia Freire me dijo que yo la tenía que comprender y que tenía que ser compasiva, mi hija me dijo, mamá, anda a comprarme cocaína, entonces como Silvia me dijo que yo tenía que comprenderla, que tenía que ser compasiva, y yo la vi tan desesperada que quería cocaína, entonces yo agarré, saqué la plata del banco, fui, compré, porque Silvia Freire me dijo, no, mi amor.
No. Yo no sé en qué momento y bajo qué circunstancia lo que te hablaba Victoria acerca del destete, no lo sé. Yo lo que sé es acerca de lo que vos acabas de decir, que es que tu hija viene a plantearte algo y que vos la denostás, la minimizás, la subestimás y que tendrías que tener cierta empatía en el diálogo. Ahora, si tu hija no labura, yo no sé. Si vos la mantenés, no lo sé. Si tu hija trae 2 tipos a tu casa y te dice, correte de la cama que la tengo que usar, yo no conozco ningún detalle acerca de la actitud de tu hija. Yo conozco lo que vos me contaste y acerca de lo que me contaste, por la forma en que lo contaste, yo detecto que está siendo con ella despectiva. Que se compre una vida y que no, pará, viste, pará. Porque la verdad que lo que más quiere una mujer de 26 años es estar en pareja, enamorada, amando, haciendo planes para ir a vivir juntos a un hermoso lugar independiente donde no tenga que soportar a una madre como vos. Ni como yo, ni como mi mamá. ¿Entendés? Porque una madre es una madre. ¿Te das cuenta? Todo muy lindo, son amorosas, pero lo que quiere el ser humano es volar. Lo Bueno, está normal en es que eso, quiera. Bueno, por está en esa eso. proyección. Bueno, entonces lo que tenés que hacer es visualizar, imaginarla, imaginar que lo va a lograr. Espera que me dice que tengo la batería baja, me parece. Y eso que lo Sí, yo tengo también. enchufado, che, no sé qué pasa. Sí, Bueno, bueno, en entonces le vamos realidad a decir a Jorgito. esto es para hablarlo en otro contexto, con vos sola o en Sí, no, tu... no, 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 mira, Porque a mí yo te he con contado un respecto, pedacito, espera, pero la historia es larga. está bien, Laura, escúchame. Aunque la historia sea larga, vos prestá atención a lo que te dije que se aplica a todo. A toda la historia Ok, larga, la mirada compasiva aplica a todo. La tengo ahí hablando de ok. mirada, Selva con su amoroso. Los estoy viendo, Selva con su amoroso, mi amor. Hola, bellos. Hola, hola, San Juan. Hola, hacía muchísimo que no los veía. Les pido a todos perdón, pero aparecieron esas caras ahí. Y el entusiasmo de Selva, ¿ves lo que te digo? Mira, Laura, hay cosas que son tácitas. Selva lo acercaba, acercaba a su pareja para que me mire en la cámara y yo lo veía y los dos contentos y eso se nota. Cuando te quieren se nota, cuando te tienen en cuenta se nota, cuando sos bienvenido en la vida del otro se nota y cuando vos sos despreciativa se nota y vos estás siendo despreciativa con tu hija. No lo Fíjate cómo te va a tratar, cómo las cosas cambian, ¿de acuerdo? No es que tenés que hablar conmigo para contarme más mierda de tu hija, no es eso, no se trata de eso. Bueno, no, ¿sabés qué pasa? Tendríamos que hablar largo y tendido, porque yo, como te quiero ganar, como quiero demostrar que tengo razón, entonces te voy a traer toda la bolsa de caca para que vos termines diciendo, ay, no, sí, es verdad, querida, qué barbaridad. Entonces, quédate con lo poquito que yo te dije, que es mucho, y analizá lo poquito que yo te dije, que es un montón, y fíjate de poner en práctica la mirada compasiva, a ver qué tal te va, y fíjate de usar alguna vez la palabra mágica de te comprendo. Te entiendo, entiendo lo que decís. No pude hacer nada mejor en ese momento. No pude hacerlo mejor. Te pido perdón. Ok. Gracias. No, de nada, mi amor, un placer y estoy a tus órdenes. Y a mí me gusta que haya sido en grupo porque siempre nos vemos reflejados en la historia del otro. Jorgito, ¿qué hora Gracias. es en tu país? Bueno, aquí son las 10:12 De en la Sao noche. Paulo, Brasil, de la noche. Bueno, entonces me parece que ya podemos ir cerrando. No sé qué idea tenías vos de cuánto tiempo estar juntos. Yo no tengo problema, Yo pero me tampoco, darás. mientras sigamos disfrutando entre todos aquí, esto para mí es una bendición poder hablar contigo, Silvia, y poder extender ese conocimiento, esa práctica que tú estás trayendo con todos nosotros. Ya con eso es una bendición, así que para mí es un honor poderte tener aquí. A mí no me queda otra sino invitar a todos los que nos están oyendo a que, si tienen la oportunidad, métanle el corazón a un curso de milagros. Métanle, practiquen.
pero sean sinceros con ustedes mismos, así como nos está diciendo Silvia. Ella va en el baño, pero ella está viendo los pensamientos que está mientras se está duchando, porque está siendo sincera consigo misma. Y eso es lo que nos falta, nos vamos responsabilizando de nosotros mismos. Así como Laura en este momento está recibiendo de Silvia, wow, mira, esta mirada compasiva. Y te está diciendo Silvia, Laura, de esa forma te comienzas a unir con ese ser de luz que está ahí en tu casa, pero tenemos que perdonar. Y empezamos por esa mirada compasiva. Entonces, si no han empezado a estudiar, es un curso obligatorio. En algún momento nos toca. Y bueno, agradecerte, Silvia, enormemente por esta oportunidad de poder compartir, conocerte, porque esa es una de las cosas bonitas del encuentro global que está trayendo. Para mí, yo había tenido la oportunidad de compartir con Silvia desde el segundo encuentro global, pero poder tener una conversa así y disfrutarla de esta manera, solo me la está brindando esta posibilidad de participar en el cuarto encuentro global de un curso de milagros y de poder ver a Silvia con mucho amor y con mucho cariño y poder sentir esas palabras dentro de mí y ver qué relación tienen con mi mundo también. Entonces, bueno, Perdón, Silvia, Marisol, vamos. perdón. Sí, yo estuve revisando el chat y Silvina dejó un mensajito que Silvi, vos seguramente Vamos, lo querrás vamos con ese mensaje contestar. porque seguimos Sí, disfrutando. Claro que sí. Mira, sí. Hola Silvina nos Silvia, dice, ahí está. ajá, Sí, A sí, ver, Jorge, te sigo a vos. bueno, Silvina nos pregunta, no, esa es una pregunta maravillosa. Mira esto. Hola Silvia, tengo un tema con el perdón. Hay personas a los que no quiero perdonar. Entiendo todo el curso, pero con algunos me cuesta mucho querer perdonarlos. Entonces, Silvia, ¿qué le puedes qué decir a lindo, Silvina? qué lindo, qué lindo, qué lindo que lo expresa, ¿no? Porque no tengo ganas de regalárselo a ella. No tengo ganas de regalarle el perdón a ella. Yo, si querés, te perdono al verdulero, te perdono al carnicero, pero a ella no tengo ganas de perdonarla. Qué lindo que lo dice, qué lindo que lo dice. Este, uno tiene que crecer, sí, uno tiene que crecer. Porque en ese crecer, en ese acrecentamiento transparente, dice el chamalú, en ese acrecentamiento, em, uno puede ver que no hay otro, de verdad, no hay pollos ni gallinas, de verdad. Hasta que vos no encuentres, querida, Silvina se llama, Silvina, hasta que no encuentres en tu interior, al personaje que representa a esa persona que no querés perdonar, hasta que no lo encuentres, mira, yo te voy a dar un ejemplo terrible. Es muy difícil perdonar a un violador, es muy difícil. Y mira qué fácil. ¿Hay alguna duda de que un violador es un enfermo mental? ¿Hay alguna duda de que una persona que viola a un niño, a una niña, es un enfermo mental? ¿Alguien tiene alguna duda de que es un enfermo? Nadie puede dudar de que un hombre de 30 años agarre a una nena de 4 y la viole. ¿Quién puede declarar que ese hombre no está loco? Está loco. Uno puede tener piedad por alguien que tiene Alzheimer, puede tener piedad por alguien que tiene cáncer, puede tener piedad con alguien que tiene un ano contra natura o está sentado al lado tuyo y empezás a oler a caca. La caca es desagradable, el olor a caca es desagradable, pero está enfermo.
Nadie castigaría al que tiene ano contra natura. Nadie diría, nunca la voy a perdonar por ese olor. Entonces, si con el ejemplo, uno de los ejemplos peores, debe haber otros, pero es un ejemplo fuertísimo. Si con ese ejemplo no podemos ver que el otro es limitado, es vulnerable, es otro. El otro es otro. Perdonar no significa que yo lo voy a llamar todos los días para que me viole. Perdonar no significa que yo le dé de comer en mi casa y que le diga, ay, qué lindo que estuvo ayer cuando me dabas trompadas. No. Perdonar significa realmente lo que no querés hacer, que es darle la liberación. Vos lo tenés secuestrado. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Y si te perdono, te libero. Liberá. Y fíjate por qué no lo querés perdonar y por qué lo querés tener agarrado. Es tan interesante. Y se trata de tu vida. Andá al laboratorio. Desmenuzá, como recién decíamos. Sentate a solas. Tener una relación con vos. ¿Gracias a quién? Gracias al odiado. Que el odiado te lleve a tu corazón. Hay un maestro del curso de milagros que dice, empieza en mí, termina en mí. Y es así. Lo dice porque lo dice el curso de milagros, ¿no? Pero digo que basa todo su argumento lo basa del curso de milagro, saca este eje que es empieza en mí, termina en mí, punto. Empieza en mí, termina en mí. Y te pasearás por esas casas, pasearás por el afuera. Pero llega un momento que tenés que venir niños adentro a tomar la leche. Basta, hay un momento que hay que entrar. Entrá, busca ese personaje. Y fíjate la declaración que hiciste tan inocente. No lo quiero perdonar. No, no quiero. ¿Por qué? Porque no querés que se la lleve de arriba. Si el que en realidad se perjudica cuando no perdona es uno mismo. El odio está en tu corazón. Vos estás ahora acompañada por una situación. La estás arrastrando. Un hecho que pasó hace cuánto. Andás a ver cuánto. ¿Cuándo pasó eso que no podés perdonar? ¿Fue hace un rato? Bueno, dale tiempo y seguro que mañana pasado ya estaríamos. O lo vas a seguir arrastrando toda la vida. Entonces te vas a tener que perdonar a vos por el daño que te causás. Me gustaría que agregues algo con tu dulzura, Jorge. Bueno, yo creo que Silvia lo ha dicho muy bien, pero más que todo, si yo no libero a alguien en mi mundo, me convierto en el carcelero y ni el carcelero ni el preso tienen libertad. Tremendo. Si tú te responsabilizas por ti misma o por ti mismo, entonces te tienes que hacer el propósito de liberar, porque liberando al preso que tienes en tu mente, en tu corazón, es como tú te liberas. Ya Sin Silvia lo duda. dijo, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, no hay de otra. Sin duda. Imagen fantástica, la del carcelero, que de verdad no nos damos cuenta, que cuando tenemos prisionero, hay personas, yo lo hacía antes del curso de milagro, mucho, seguramente lo sigo haciendo mucho menos porque trato de estar presente y si lo hago lo revierto más rápido gracias al curso, pero necesitamos tener al preso, es una cosa, es una adicción, es orgánico. Hoy la neurociencia complementa las ideas del curso, la neurociencia viene a fundamentar, y esto está bueno. De verdad estamos siendo adictos
¿Cómo te voy a soltar si me encanta sentir este odio? Estoy liberando un montón de sustancias a las que soy adicta. Por eso pedía que busquen el personaje. Y por eso nombré la violación, por violaciones de pequeños que no necesariamente tienen que ver con el cuerpo ni con el sexo, ¿no? Por sentir que nos hacían cosas que no nos gustaban y que cosas que no pudimos perdonar en nuestra infancia. Pero las seguimos arrastrando y siguen apareciendo los personajes que nos demuestran que eso sigue estando vivo, que hay una herida abierta ahí, porque si no, no me dolería. La herida está abierta y yo te acaricié. ¡Ay, ya, malo! ¡Ey, pero si yo te acaricié! Y mi herida te precede. Esa frase, esa idea. Mi herida, Jorge, te precede. No tiene que ver con vos. La herida ya estaba. Vos solamente la rozaste. Es maravilloso. Es maravilloso. Quedamos a disposición, por supuesto, de Silvina, para lo que quieras. Y pones este corazón y te como. Tan dulce. Gracias, Jorge. No, gracias a ti, Silvia, por esta maravillosa oportunidad de poder compartir, sentirnos, aprender un poquito más, poner en práctica lo que estamos llevando al día a día. Y la invitación a todos, por supuesto, es sigan poniéndolo en práctica. Simple, porque a veces la experiencia de otro no me llena tanto como cuando yo vivo mi propia experiencia. Y yo digo, ajá, era así. Ya entendí lo que decía Silvia. Vamos. Qué Silvia, bueno. Gracias. Quiero hermoso. decirles Muchísimas que gracias. Sí, estoy en Instagram, Mundo Freire OK. Así que cuando termine de charlar aquí, que cerremos esta sala, voy a hacer un Instagram vivo. Están todos invitados, por supuesto, a participar. @Mundo Freire, OK. Y quiero decirte, Jorge, que pero ya va, que Marisol está colocando que también tienes Silvia Freire, ok. sí, voy a estar en Son, Mundo hoy. Sí, son los son dos. dos. Son los dos, sí. En algunos a veces pongo fotos y cosas que tienen que ver con el viaje y en otros a veces cosas que tienen que ver con lo que leo, con lo que estudio, con lo que aprendo. Bueno, pero si no es uno es otro y siempre es Silvia Freire, así que es lo mismo. Pero quería decirte, Jorge, que yo me sentí muy a gusto y que estos batidos me encantan porque yo siempre termino enriquecida con gente como vos, porque tu dulzura me mejora. Así que agradezco muchísimo que hayamos tenido este encuentro y bueno, las veces que quieras, a tus órdenes. No, gracias a ti, Silvia. Muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones para todos. Silvia, en este cuarto encuentro global tenemos la oportunidad de traer y conocer a los maestros en 2 workshops. Así que si tú tienes la oportunidad más adelante y tienes un tiempito, así sean unos 30 minutos, y nos podemos volver a encontrar todos juntos, avísanos y volvemos a compartir este encuentro bonito en, en vistas del próximo encuentro que va a ser en septiembre, para que vayan conociendo a Silvia, vean cómo ella lleva las enseñanzas de un curso de milagros, vean cómo ella pone en práctica el perdón. Y eso yo creo que es lo más bonito que nos llevamos, porque cuando tenemos un encuentro global de un curso de milagros, el maestro viene, habla 15 minutos, ajá, ¿y quién es él? Ajá, no terminamos de conocernos bien, pero ahora sí Claro. tenemos un poquito de tiempo. Entonces, Silvia, con mucho amor, con mucho cariño, si tienes otra oportunidad para podernos encontrar, hagámoslo. Hagámoslo. Claro que sí. Ahí Muchísimas está, gracias a todos, a tus órdenes. muchas bendiciones, Gracias. y recuerden que este video va a estar disponible también en la página web del Encuentro Global ucdm.org. Métanse allí, conozcan también otros maestros que van a participar en el encuentro, que también están dejando sus testimonios de vida, su forma de llevar el curso, y nos vemos pronto. Gracias, Silvia.
Gracias, tesoro, muy amable. Gracias. Un beso para todos. Un beso para todos. Adiós.